Hola Cristian, oye, Hola, hola. nuestro participante más dedicado. Gracias por estar acá otra vez. A mí me encanta capacitarme, así que yo tengo una meta, todas las semanas me capacito en dos cursos diferentes, todas Ah, las semanas. buenísimo, pues qué bueno que nos elijas. Eh, También veo ahí a Julieta, que también creo que ha estado en todas las sesiones o en casi todas. Súper aplicados. Sí, qué gusto tenerlos por acá. Oigan, donde yo estoy en la Ciudad de México está lloviendo muy fuerte. ¿Qué tal si me van contando en el chat desde dónde se están conectando y cómo está el clima por donde están ustedes? Bueno, el tiempo, en lo que se van sumando más personas. Donde yo estoy hace mucho sol, pero hace frío, extrañamente. Ya, Vero está por el Estado de México. A ver, Viña del Mar. Dicen que en Viña del Mar está frío. Ok. Sonora es un infierno, o sea, está súper caluroso. A ver, Julieta dice CDMX, también lloviendo súper fuerte. Sí, seguramente estás aquí cerquita de mí. En Puebla ya quiere llover. A ver, en Chile, dice Sofía, en movimiento hacia Viña. Am, lluvia en la Ciudad de México. A ver, Ciudad de Tomé, región del Biobío. Qué bonito. Chile está oscuro. A las 7 hace frío de 10 grados. Uf, sí, mucho frío. Sur de CDMX, desde Mérida, aquí en Lima mucho frío, dice Osber, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. La Paz, Bolivia, mucho frío. Sí, como que hizo mucho frío, mucha lluvia el día de hoy en nuestro continente, parece ser. Em, bueno, pues me da mucho gusto tenerlos por acá, ya nos vamos sumando cada vez más. Alberto dice, saludos desde la Amazonía ecuatoriana, con normal ambiente y cálido a la tarde. Muy bien, qué rico, qué rico. Yo aquí tengo miedo de que se me vaya a ir el internet. Espero que no, con la lluvia. En fin, pues son las 5:05. Si quieren, vamos iniciando la sesión lentito para que la gente se pueda ir integrando. Los acuerdos de la sesión, ya se lo saben, mantener su micrófono apagado, por favor, luego como que se les abre y interrumpen al ponente, entonces, por favor, tengan en cuenta de tener su micrófono apagado. De ser posible, enciendan sus cámaras para que podamos sentirnos más cerquita y bueno, al final somos una comunidad de Climate Reality y es padre conocernos, vernos, sentirnos un poco más familiares. Y por último, usar el chat para hacer sus comentarios y preguntas. Sabemos que siempre es una conversación aparte el chat muy fructífera, entonces muchas gracias por usarlo. Claudia Mellado nos dice, por fin tengo luz y señal en el sur de Chile. Ay, Claudia, una muy querida lideresa de Climate Reality. Muchos saludos, gracias por estar por acá. Giovanni Briceño desde Boyacá, Colombia, presentando una variabilidad climática tremenda. Un día cae una avenida torrencial y al otro un sol insoportable. Ay, sí, eso está pasando estos días. Un día pasa una cosa y al siguiente lo contrario. Tlaxcala, México, Hilda Margarita también siempre presente, gracias. En fin, bueno, vamos ahora con nuestro check-in, que el día de hoy lo hice de Snoop Dogg. No sé si lo conocen, pero es un rapero de Estados Unidos que durante las Olimpiadas anduvo haciendo de las suyas, ¿no? Haciendo como mucho show y por eso me acordé de él y les puse este check-in de Snoop Dogg. Y bueno, quiero que me cuenten en el chat, en esta escala de Snoop Dogg del 1 al 8, cómo se sienten el día de hoy. 5 máximo. Sí, sí, como con flojerita, ¿no? Todavía ahí queriendo estar en la camita. Hilda dice 6, con un montón de hambre y a punto de llegar a casa para comer. Sí, Snoop Dogg ahí con un hot dog. 7, dice Alicia, bailando, feliz.
Mariana Reina dice que 4, porque su hijo tiene COVID. Ay, lo siento mucho. Espero que se sienta bien pronto. Alison Alvarado dice que 1, muy feliz, muy olímpico, aunque ya se acaban las Olimpiadas, pero con la misma alegría. Alma dice 4 y 5, o sea, con los ánimos un poquito decaídos, espero que mejore. Claudia 7, feliz bailando. Mariana, nuestra ponente, dice que 1 al 100, dándolo todo. 6 y 3, Zaira. Y bueno, muchas gracias por participar en mi check-in de Snoop Dogg. Ya saben que tratamos de hacerlo como de diferentes personajes cada vez para romper un poquito el hielo, irnos despidiendo. Cristian Matamala dice 1 y 3, o sea, dándolo todo, felices. Bueno, pues muchas gracias. Ya somos más, ya somos casi 60 participantes en la llamada. Y bueno, les voy contando para los que no saben o que se están añadiendo a esta sesión por primera vez, que es la primera vez que vienen a una de estas series de seminarios. Este seminario es parte de una campaña que se llama Nuestro Desafío Común. Y esta campaña se trata de que nosotros como ciudadanos podamos participar en el proceso de actualización de los compromisos nacionalmente determinados este 2025. Nuestros países tienen que actualizar sus planes climáticos para el próximo año y lo que queremos hacer con nuestra comunidad es capacitarnos, monitorear y al final participar de estas consultas. Entonces estamos en la fase 1, en la sesión 4 de estos webinarios, para poder capacitarnos todos juntos y llegar sabiendo un poco más de estas consultas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? En esta sesión número 4, vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la acción climática a través de la ciencia y la transparencia. La ciencia detrás de los compromisos climáticos de América Latina. Y bueno, para eso tenemos a nuestra ponente el día de hoy, que también fue nuestra ponente el seminario pasado, el día jueves, que es Mariana Gutiérrez. Eh, Mariana es gerente de transparencia climática en Iniciativa Climática de México y es coordinadora del Hub de América Latina y el Caribe del IGST. Ella es internacionalista con 2 años de experiencia trabajando con think tanks, alianzas internacionales y organizaciones de la sociedad civil en temas de energía y de clima, y tiene mucha experiencia de primera mano en el debate político y técnico sobre asuntos ambientales en países del G20, México y América Latina. Y bueno, démosle un aplauso virtual a Mariana, que ya está aquí con nosotros, y te paso el micrófono, Mariana, en lo que ponemos tu presentación. Ay, muchas gracias, Sofía y Vero, por la invitación a este seminario. La verdad es que es un gusto ver a muchos colegas que se conectaron ya en la sesión anterior y también ver que hay caras nuevas. Pues sí, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre No se entiende. Vamos a hablar sobre por qué es importante incorporar una perspectiva de transparencia cuando analizamos las contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs. Y entonces hoy les voy a contar un poquito de cómo se fue posicionando el tema de la transparencia climática. No sé por qué me silencié, pero bueno. ¿Cómo se ha posicionado la transparencia climática en el Acuerdo de París? ¿Qué tipo de instrumentos hay para garantizar la transparencia climática? ¿Por qué es importante que exista la transparencia sí, que exista la transparencia y que nuestras conversaciones alrededor de cómo tomamos decisiones y cómo implementamos la política climática, usen como centro también estos elementos de transparencia. Y ya para terminar, pues algunos ejemplos prácticos de cuáles son las áreas de oportunidad en las NDCs para fortalecer la transparencia y qué podemos hacer desde sociedad civil para tener compromisos climáticos mucho más
justos y efectivos en nuestros países. Y bueno, los ejemplos están aterrizados en el caso de México, pero la realidad es que hay muchos elementos que se pueden replicar fácilmente en otros países de la región. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta línea de tiempo, una disculpa que esté en inglés, en realidad lo que quiero contarles es un poquito de cuáles fueron aquellos momentos clave en las negociaciones de cambio climático que fueron posicionando al centro de la conversación el tema de la transparencia climática. Entonces, o sea, lo que se puede ver es que desde la década de los 90, a través de la Convención Marco, se han estado estableciendo reglas, principios, instituciones y procedimientos para guiar la acción ante el cambio climático. Y justo a partir de 1992, cuando nace formalmente la Convención Marco, los países empiezan la discusión sobre cómo el conocimiento científico y las políticas de cambio climático deben de estar entrelazadas. Y entonces, una de las primeras conversaciones fue, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de los países? ¿Cuáles países son los que necesitan más apoyo y cómo canalizar este financiamiento? Y justamente cuando se empieza a discutir a dónde queremos llegar y cómo o de qué forma se debería de canalizar este apoyo, es que empiezan a surgir estas conversaciones alrededor de la transparencia, porque justamente se reconoce que la transparencia es un elemento fundamental para motivar la confianza entre los países. Y bueno, muy en específico, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, se empiezan a integrar lineamientos, modalidades y procedimientos para hacer operativo el Acuerdo de París bajo un marco de transparencia que se le llama marco de transparencia reforzado, que justo lo que hace es apoyar la rendición de cuentas en el ámbito multilateral y permite también establecer pues cuáles son las bases para la acción climática en los países. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la transparencia climática? Entonces, antes que nada, a ojos de la Convención Marco de Naciones Unidas, la transparencia involucra reportar las emisiones, o sea, toda la parte de mitigación. También reportar las acciones, los esfuerzos que se realizan en materia de adaptación y mitigación, y también cuál es el apoyo que se recibe o el apoyo que se otorga para contribuir a los esfuerzos de atender el cambio climático. Entonces, la transparencia justamente se vuelve como un termómetro de la implementación del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque nos da todas las herramientas para formular planes y estrategias, porque nos permite evaluar el progreso y entonces nos ayuda a motivar la mejora continua y también porque se vuelve una condición básica para la implementación y la acción climática. ¿Por qué? Porque justamente es este ingrediente que nos va a motivar la confianza, no solamente entre los países, sino también entre los distintos actores encargados de la implementación, incluso al nivel más local, ¿no? Ciudadanía, implementadores de proyectos y la población en general. Y también la transparencia es un elemento fundamental que nos permite garantizar la rendición de cuentas de los compromisos climáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, decimos que la transparencia climática es la base para la acción climática porque
ya lo había dicho, pero justo nos permite comunicar la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y conocer cuáles son las medidas de mitigación y adaptación. Y cuando tenemos ese entendimiento o esta información completa, es muy sencillo identificar cuáles son los sectores prioritarios que se deben de atender y por lo tanto, Me parece la del viernes. y por lo tanto, diseñar estrategias que permitan reducir emisiones, adaptarnos a los efectos de cambio climático e incluso reducir los impactos, ¿no? La transparencia nos ayuda a identificar cuál es el nivel de la ambición y el progreso de la acción climática. Nos ayuda a identificar qué es lo que necesitamos en distintas esferas, ¿no? En el ámbito técnico, institucional, de política pública, de capacidades, de presupuesto. Y además nos permite llevar una contabilidad sobre los proyectos y los recursos, ¿no? Y así es como se garantiza que no exista una duplicidad en la forma en la que se está contabilizando la reducción de emisiones o incluso cómo se está canalizando el financiamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, debido a todos los lineamientos, modalidades y procedimientos que se establecen desde el ámbito internacional, ya hay una serie de instrumentos que nos permiten responder preguntas clave como en dónde estamos y de dónde partimos, ¿no? Entonces, para este tipo de preguntas, pues todos los inventarios, las comunicaciones nacionales, los reportes bianuales o los reportes que se realizan, son estos instrumentos que nos permiten tener claridad de la situación, ¿no? Aquellos instrumentos que nos permiten saber a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo, pues incluye, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas, las rutas de implementación que se diseñen en distintos países o rutas de descarbonización que también se realicen por sociedad civil, ¿no? Em, y, y una tercera pregunta que nos ayuda a contestar la transparencia es cuáles son los resultados de las medidas que implementamos, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de Información sobre Cambio Climático, los observatorios o sistemas de información que existan en un país, tanto a nivel sectorial como a nivel subnacional. Entonces, bueno, todos estos instrumentos los pueden ver aquí catalogados como aquellos que se establecen desde la Convención Marco y que esta misma convención insta a los países a que presenten la información. Y del lado, en la cajita azul, pueden ver todos los instrumentos que México ha estado diseñando para atender a esos requisitos de información, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto ya lo platicamos un poquito en la sesión anterior. Creí que importante retomarlo porque justamente este año los países, como comentó Sofía al inicio, los países están comunicando sus contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Sus NDCs. Y justamente, dado que en Dubái se dieron a conocer los resultados del balance global, conocido como Global Stock Take o GST en inglés, pues justamente me pareció importante retomarlo para profundizar un poquito más en este instrumento. Entonces, como les comenté en la sesión anterior, pues es un instrumento único en su tipo porque a los actores no estatales y gobiernos subnacionales
incluyendo, por ejemplo, sociedad civil, son actores que contribuyen a la reflexión de los compromisos climáticos, ¿no? Y justamente aportan insumos para que en la evaluación global colectiva se considere la información que se genera a través de estos actores. Entonces, este es un mecanismo de transparencia que evalúa el progreso de los países hacia los 1.5 grados. Sus resultados informan las NDCs y también permite corregir el rumbo de las políticas que se implementen a nivel internacional en materia de cambio climático, porque también establece una corrección de rumbo, ¿no? De la acción climática en distintas áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estas son las tres fases que integran el balance global. Pueden ver que el balance global inició desde el 2021 y apenas finalizó en Dubái el año pasado. Y este proceso consta de tres fases. Una de compilación y preparación de información, una fase de evaluación técnica y por último, los resultados. Como pueden ver, la primera fase fue bastante larga, o sea, inició en noviembre de 2021 y terminó apenas en junio del año pasado. Mariana. Ay, perdón, me mutearon. El hechizo desapareció. ¿En qué parte me quedé? Ah, bueno. Bueno, fue la fase de compilación y preparación de información, después la evaluación técnica y por último los resultados. Entonces, ¿qué tipo de información nutrió cada etapa del balance global? En la primera fase se consideraron los reportes de país y también las presentaciones de información que comparten las partes, que se le llama submissions, y también los reportes síntesis que elabora el secretariado de la Convención Marco, ¿no? Después, para la fase de evaluación técnica, se realizaron una serie de diálogos presenciales durante las sesiones intersesionales, la COP27, y además se llevaron a cabo mesas redondas donde se profundizó en distintas áreas temáticas. Y ya en la COP28 se comunicaron los resultados de todo este proceso. Entonces, esto fue más o menos las tres fases que integraron el balance global y se espera que estas conversaciones alrededor de este tema se retomen en 2026 con intención de tener los resultados del segundo ciclo del balance global en 2028. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, justo esto también ya lo había comentado en la sesión anterior, pero es importante retomarlo. El balance global hace un corte de caja de todos los temas que tocan la agenda de cambio climático, incluyendo mitigación, adaptación, financiamiento, medios de implementación. Tiene como ejes transversales pérdidas y daños y medidas de respuesta, y tiene como base la ciencia y la equidad, ¿no? Entonces, el balance global contribuye al ciclo de ambición que se establece en el Acuerdo de París y es un diagnóstico bastante oportuno porque justamente sus resultados se espera que informen las contribuciones nacionalmente determinadas y es justamente lo que intenta comunicar este grafiquito del ciclo de ambición, ¿no? Porque ahí se puede ver que tuvimos el primer balance global en diciembre del 2023. Los países están trabajando para presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas en febrero de 2025 y en 2026 se llevará a cabo el siguiente ciclo del balance global para
que en 2028 tengamos los resultados e informe el ciclo de las NDCs de 2030. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué tipo de resultados son los que deberíamos de estar viendo en las discusiones sobre las NDCs a nivel nacional? Entonces, aquí me estoy enfocando únicamente en el tema de mitigación, pero recuerden que el balance global cubre muchos otros temas, ¿no? Entonces, este balance global es muy particular porque tiene un componente de mitigación bastante fuerte, bastante robusto. Responde a que justamente el sector energético es responsable de alrededor del 75% de las emisiones globales. Y justo este balance global establece metas a nivel internacional y urge a que los países tomen las medidas necesarias para lograrlas. Entonces, ¿qué tipo de medidas esperamos ver en las NDCs? Bueno, que los países detallen sus planes sobre cómo van a triplicar la capacidad de energía renovable en sus países para que al final el resultado sea que se logre alcanzar esta meta a nivel mundial. Además de que los sistemas energéticos sean de emisiones neta cero y que se presenten planes muy claros en donde se vea la salida de los combustibles fósiles y que este proceso se esté llevando a cabo de manera justa, ordenada y equitativa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, entonces las NDC son justo uno de los instrumentos más importantes. De hecho, se les conoce como el corazón del Acuerdo de París, porque no hay otro instrumento que te permita encontrar la información que las NDCs nos brindan. O sea, ¿qué información nos da las NDCs? Es qué van a hacer los países, en cuánto tiempo lo van a llevar a cabo, cómo se van a reportar cada una de las medidas y justamente deben de presentar un plan para actualizar la información cada 5 años. Entonces, justamente el proceso funciona en que los países comunican sus metas para lograr los objetivos del Acuerdo de París, reportan el progreso de cómo van avanzando en sus esfuerzos y esta información a su vez nutre el Global Stocktake, el balance global, ¿no? Entonces, de esta forma se va cerrando este ciclo que se repite cada 5 años. Quisiera hacer un primer corte aquí para saber para escuchar su reflexión sobre qué opinan sobre la utilidad de la transparencia para incorporarla en los compromisos nacionalmente determinados, si desde su experiencia, ustedes revisando los compromisos de sus países, creen que estos tienen información suficiente para garantizar la transparencia, la claridad, el entendimiento. Me gustaría como conocer sus opiniones al respecto antes de seguir con la siguiente parte de la presentación. Gracias, Mariana. Pues ya varias personas levantaron la mano. Antonio fue el primero. Vamos a escucharlo. Hola, muchas gracias. Muy interesante todo y me pregunto, ¿con qué cara llega a México cuando está haciendo una refinería, comprando otra y demás? Es decir, sí suena bonito y va a haber transparencia, pero ¿qué tan transparentes podemos ser? Pues sí, ¿qué vamos a presentar si parece que vamos en sentido contrario de lo que se está pidiendo? O tal vez estoy yo súper sesgado por la información, quizá mi burbuja en redes sociales es prianista y entonces solo me están presentando la información en contra del gobierno y tal vez el gobierno lo está haciendo bien y yo no lo alcanzo a ver. Quisiera ser objetivo en esto y
y saber si México sí lo está haciendo bien o si de verdad lo está haciendo mal, y si es así, ¿con qué cara vamos a hacer esto? ¿De verdad va a haber transparencia o vamos a presentar datos cualquiera de que sí estamos disminuyendo la emisión y demás, pero no es real? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues sí, una reacción rápida es, la realidad es que México es uno de los países que se apega bastante a los requerimientos de transparencia del Acuerdo de París, o sea, presenta de forma muy puntual sus comunicaciones nacionales, sus reportes, sus inventarios, pero por supuesto que también se observa esas contradicciones, ¿no? Porque sin duda la política energética de México está avanzando en el sentido contrario. Entonces, pues México se presenta con estos dos frentes, ¿no? Por un lado, muy cumplidor con algunos requerimientos, pero con contradicciones sobre cómo se está implementando la política a nivel nacional. Gracias, Mariana. A ver, creo que, ajá, Vivian, por favor. Sí, muchísimas gracias. Excelente la presentación y este esquemita anterior me encanta porque están esos tres elementos de cómo alimentan la CNBC a estos procesos nacionales en el Global Stock Take. Bueno, pero ¿cómo entra en ese esquema el tema de las comunicaciones nacionales y los reportes bienales y también el marco de transparencia? Porque parecen ser lo mismo todos, pero, pero digamos, yo siento que hay como muchas cosas pasando y no sé en qué momento se juntan o si se juntan y dónde y cómo se hace para ver en qué está eso. Muchas gracias, Mariana. No, gracias a ti, Vivian. Las comunicaciones nacionales nos dan información sobre en dónde estamos y cuál es el estatus actual, no solamente en cuanto a emisiones, sino también a nivel de vulnerabilidad. Los reportes bienales nos dicen, nos dan la evidencia de cómo el país ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos. Y los compromisos y las contribuciones nacionalmente determinadas nos detallan justamente cuáles son los planes, en qué periodo de tiempo se va a llevar a cabo, qué metas se definen a nivel de sector y cómo se va a estar reportando. Pareciera que todo es lo mismo, pero la realidad es que sí hay diferencias muy técnicas de información y de instrumentos que se incorporan en cada uno em, de estos instrumentos de transparencia. Y todos estos, al final de cuentas, se consideran para establecer el Global Stocktake, ¿no? Esta evaluación colectiva de hacia dónde van los esfuerzos de todos los países. Gracias, Mariana. Hilda, Margarita. Súper, muy buenas tardes a todos. Creo que es extraordinario pues saber un poco más de estos temas y más para poder incidir de manera pues local y por qué hago mi comentario. Justo un tema importante de la transparencia y que últimamente se ha tenido pues un acercamiento de, de algunas dependencias en el tema de transparencia es ¿cómo plantearlo? ¿Cómo lograr impulsar que ciertas dependencias u organismos tengan este sentido de transparencia? Porque puede ser que a nivel global México diga, pues esto es nuestro inventario, esto es nuestra línea base, todo esto, pero al construir esto no tenemos claridad cómo se construyó, cuándo se construyó, qué tan recientes fueron los datos. Entonces, a mí me gustaría saber a qué escala esto global puede escalar a lo local para que exista esa mayor transparencia, porque justo comentabas, Mariana, bueno, México está respondiendo bien en algunos sectores, pero también en otros pues estamos viendo en realidad que no está
respondiendo de manera como quisiéramos. Entonces, me pregunto un poco esto porque muchos de nosotros, o en lo particular, pues actuamos en un contexto muy local, ¿no? Por ejemplo, yo soy del estado de Tlaxcala, que es un estado pequeño y tiene sus ciertas complejidades y que en el tema de la acción climática, por ejemplo, pues de manera particular estamos luchando porque ya se tenga un inventario de gas efecto invernadero, porque no se tiene, apenas salió la ley del cambio climático el año pasado, entonces estamos como muy, muy en pañales y me preocupa eso, ¿no? Que tal vez el tema de transparencia estemos peor de atrasados. Entonces, ese sería pues mi punto, cómo lograr esto o que nos puedas guiar un poco en este sentido. Y una disculpa, sí, fue como muy extraña mi pregunta, pero a veces no puedo concretarlo me preocupa un poco esto y pues sabemos que muchos actuamos en lo local, aunque pensemos, por supuesto. Sí, no te preocupes, Hilda. Entendí muy bien tu pregunta y la verdad es que es una muy buena observación porque justamente desde el nivel internacional se establecen pues estos referentes a los que aspiramos llegar, pero la realidad es que para garantizar la transparencia se debe de trabajar desde la escala más local, en línea con lo federal hasta alcanzar este gran referente global, ¿no? Entonces, algo que se puede hacer desde la escala local es, por ejemplo, garantizar que las personas que están a cargo de la sistematización, el reporte y el monitoreo de la información cuenten con las capacidades adecuadas para realizarlo y para mantener la información actualizada de forma continua. Además, es importante que sí se homologuen los criterios de información desde lo más local con lo federal y que, por supuesto, pues esto sea coherente con lo que se pide a nivel internacional. Y justo lo podemos platicar justo en las siguientes diapositivas, pero creo que hay como 3 elementos fundamentales que eh, pueden funcionar a manera de engrane, que involucra cómo queremos que esté la información, cómo deben de funcionar los arreglos institucionales y, o sea, por último, cómo todos estos procesos deben de estar también alimentados por análisis técnicos independientes, porque también sociedad civil juega un rol muy importante en nutrir y también en verificar la información que se hace pública, pero con mucho gusto lo platicamos a más detalle en las siguientes diapositivas. Gracias, Mariana. Aquí está nuestro director de diplomacia climática, Rodolfo, con una pregunta. ¿Qué tal, Mariana? Creo que tenemos un micrófono abierto. Listo. ¿Qué tal, Mariana? Una pregunta rápida. Hacia 2025, varios de los países de América Latina y el Caribe también somos parte del Acuerdo de Escazú. ¿Cómo se complementa el trabajo entre Escazú y el Acuerdo de París rumbo a las NDC de 2025? ¿Tienes alguna experiencia? Gracias. Sí, el acuerdo de Escazú está un poco más vinculado al tema de la defensa de a los defensores ambientales y por supuesto también hay una serie de requerimientos en cuanto a la información mínima que los países se comprometen a actualizar en materia ambiental, que también, por supuesto, que está vinculado con los temas de cambio climático. Em, pero me parece que hay todavía un camino por recorrer, por establecer una mayor claridad entre cómo van a informar los resultados del acuerdo de Escazú, los compromisos que se establezcan en materia de cambio climático. Y, o sea, para ello se han estado llevando a cabo discusiones a nivel nacional entre organizaciones de sociedad civil y también con gobierno federal, pero la realidad es que ahí hay un poco de vacíos de información sobre
cómo se va a establecer con claridad el vínculo entre Escazú y el Acuerdo de París. Pero sin duda, o sea, ya el Acuerdo de Escazú está estableciendo lineamientos mínimos de información que los países se comprometen a actualizar y proporcionar, ¿no? Gracias. Todavía tenemos 4 manitas levantadas. ¿Las podemos tomar todas, Mariana? O todavía nos falta presentación, ¿verdad? Todavía nos falta presentación. Pues sí, yo creo que sugeriría un poquito retomar la presentación y si esas dudas siguen, las priorizamos en la siguiente ronda, ¿cómo ven? Vale, me parece bien. Ok. Bueno, entonces seguimos con la presentación y ahorita tenemos otra ronda de comentarios. ¿Sí me pueden ayudar a presentar, por favor? Ah, gracias. Bueno, entonces, justo yo les quería contar un poquito de esta metodología que trabajamos con Climate Transparency. Se llama NDC Transparency Check o revisión de la transparencia en las NDCs. Y me parece muy importante como compartirlo en esta sesión porque justamente si bien los países tienen la obligación de presentar de comunicar sus compromisos climáticos, la realidad es que aún bajo el Acuerdo de París no hay un organismo que se encargue de evaluar si la calidad de la información, ¿no? Si esta información realmente es clara, transparente, si facilita el entendimiento. Se le llama a estos criterios ICTU, que corresponden a las siglas de Information to Provide Clarity, Transparency and Understanding. Entonces, si bien la Convención Marco pide que se cumplan con estos elementos, en realidad no hay un organismo haciendo este check de si realmente las contribuciones nacionalmente determinadas cumplen con estos criterios. Y por eso es por eso es que yo resalto tanto la importancia de sociedad civil aquí, porque justamente esta metodología hace esa revisión de la transparencia de las NDCs para las contribuciones que se presentaron hasta 2020. Pero justamente pues ya ofrece una metodología elaborada por sociedad civil, o sea, es una evaluación independiente que nos permite revisar la calidad de la información. Y aquí es muy importante destacar que justamente todos los países deben de actualizar sus NDCs bajo los criterios ICTU, ¿no? O sea, deben de garantizar que la información que comunican es clara, transparente y que facilita el entendimiento. Entonces, aquí tienen el enlace para entrar a esa metodología y justo qué tipo de preguntas revisa este NDC Transparency Check. Uno es cómo se definen los objetivos climáticos, ¿no? Tenemos de verdad suficientes mecanismos para verificar el progreso de las políticas climáticas. ¿Cuáles son los planes para implementar las NDCs? ¿Realmente los países están comunicando sus avances? Por ejemplo, si si se lleva a cabo un proceso de consulta, si este proceso se realizó bajo una perspectiva de género, si, si realmente incluyó a las comunidades más vulnerables, o cómo informa el proceso de consulta la definición de las metas sectoriales y por lo tanto las metas que se establecen a través de las NDCs. Y por último, también justamente revisa cómo la NDC está retomando los resultados del balance global, ¿no? Y justo ya les compartí un ejemplo de
qué tipo de resultados comunica el balance global en materia de mitigación y por lo tanto qué tipo de medidas debemos de ver reflejadas en la ANS de nuestros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestras NDCs debieran de establecer un objetivo para incrementar la generación de electricidad a través de fuentes renovables, o debieran de establecer un plan para acelerar la salida de los combustibles fósiles y además dar detalles de cómo van a hacer este proceso de forma justa, ordenada y equitativa, ¿no? Entonces, justo esta metodología del NDC Transparency Check se mete a las entrañas de las contribuciones nacionalmente determinadas y atiende este tipo de interrogantes. Y justo en esta diapositiva es como aterrizar un poquito en cómo ha avanzado México en cuanto a, al cumplimiento o a los requerimientos de transparencia establecidos por la Convención Marco. Entonces, por ejemplo, ya México presentó 6 comunicaciones nacionales. También a partir de la década de 1990 hasta principios de los 2000, la realidad es que México avanzó bastante en la creación de instituciones enfocadas a la formulación y la planeación de las políticas climáticas. En 2012, por fin tenemos una Ley General de Cambio Climático que incorpora los objetivos del Acuerdo de París en 2018. Además, se definen objetivos de transición energética y de renovables. Además, se esperaba que en 2023 se avanzara con la implementación de la ANS de 2022, pero aquí podrán corregirme otros colegas mexicanos, pero al menos desde el gobierno de México no se ha comunicado una ruta de implementación, es decir, una ruta que te diga cómo México va a cumplir con sus compromisos. Y bueno, justamente a finales de 2024 se espera que México presente su reporte bienal de transparencia, que es justamente la forma en la que el gobierno va a comunicar cómo ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Siguiente diapositiva. Bueno, y justo esto es algo que les comentaba hace rato respecto a una de las preguntas que me hicieron sobre cómo se puede fortalecer la transparencia en distintos niveles. Y estos son como los 3 elementos que al menos yo considero que pueden funcionar a manera de un engrane, porque a medida que fortaleces uno de estos ejes, también puedes fortalecer el resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos procesos participativos, libres, informados y tenemos mecanismos que garantizan el cumplimiento, es un hecho que vamos a poder contar con información de calidad, ¿no? Con información pública, verificable, que existen criterios homologados entre distintos niveles de gobierno y que además está soportado por análisis técnicos respecto a cuáles son los costos y beneficios de emprender una estrategia o un plan para atender el cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Y, o sea, justamente esto para llegar a la reflexión de cómo podemos revisar las decisiones que se toman, no solamente en las NDCs, pero en general en las políticas climáticas que se implementan en nuestros países, para realmente incorporar una visión de transparencia, ¿no? Aquí yo lo catalogué en estos 4 ejes, pero podemos platicar si a ustedes se les ocurre otros más. Por ejemplo, sobre la forma en la que se toman las decisiones. O sea, tenemos claridad de quién toma las decisiones y bajo qué criterios. O sea, realmente se transparenta esta información. Una vez que la información es pública,
podemos saber si la información es de calidad, si hay criterios uniformes desde la escala local hasta la federal y si esto es coherente con los estándares internacionales. También contamos con suficientes evaluaciones independientes que nos permitan verificar o corroborar la información, ¿no? Y por último, pues también hacia dónde se está dirigiendo el financiamiento. O sea, realmente el financiamiento es coherente para lograr los objetivos de largo plazo señalados en el Acuerdo de París. O sea, estas son como algunas de las interrogantes que nos pueden guiar al usar nuestros lentes de transparencia. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, esta es una de las áreas de oportunidad que hemos identificado en la forma en la que se presenta la NDC de México sobre quién toma las decisiones y bajo qué criterios, porque muchas veces se establecen los objetivos climáticos, pero en realidad no tenemos mucha claridad de cómo se definieron esos objetivos sectoriales y cuáles son los planes para realmente alcanzarlos, ¿no? O incluso hasta el momento es complicado saber si hemos avanzado bien o mal en la implementación de nuestros compromisos. Siguiente diapositiva, por favor. La información, ¿no? Esto que les decía, la información es pública y cuenta con criterios de homogeneidad. Pues justamente respecto a la NDC, no hay claridad sobre cuáles son los supuestos para establecer un escenario tendencial de emisiones y ni tampoco cuáles fueron los parámetros para definir los compromisos de mitigación y adaptación, ¿no? Y aquí pues una tarea importante sería justamente también fortalecer los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, pues a nivel de municipio, a nivel de estado, y pues que esto contribuya a estas conversaciones nacionales, ¿no? Siguiente diapositiva. También contamos con suficientes evaluaciones sobre el desempeño. La realidad es que no hay un sistema de información que nos permita monitorear, reportar y verificar las acciones y políticas de cambio climático. Y justamente haciendo una revisión de cuáles han sido los resultados de la política climática en este sexenio, por ejemplo, pues resalta que el último reporte de cumplimiento que tenemos del Programa Especial de Cambio Climático, que es el instrumento a través del cual se definen las estrategias y los objetivos a alcanzar en materia de cambio climático, pues se realizó en 2017, ¿no? Y entonces hasta la fecha, pues no tenemos claridad de esta información. Y pues también en materia de financiamiento, la realidad es que tenemos poca claridad sobre cómo los instrumentos financieros van a garantizar la implementación de la NDC, ¿no? O realmente contamos con los incentivos para dejar atrás los combustibles fósiles, cómo nuestros objetivos climáticos permean realmente las decisiones de presupuesto. Entonces, hasta acá me quedo para volver a hacer un check-in de preguntas adicionales, ya antes de cerrar la presentación. Muchas gracias, Mariana. Pues podemos tomar las manitas que estaban desde antes. Carmen Arzate, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, en mi pregunta anterior, yo tengo mucha curiosidad por saber si en la COP de este año ya se consideró que los países petroleros no están ahí para negociar petróleo. Uno.
Dos, eh, después de 10 años del Acuerdo de París, ¿va a haber acciones más vinculantes? Ahora, y en cuanto a esta última sección, mi pregunta sería, ¿quién y en dónde en nuestro país, en México, está encargada de todos estos reportes, de toda esta vigilancia, de todos estos progresos? Perdón que son 3 preguntas, pero pues se me acumularon. No, muchas gracias, Carmen. La verdad es que tocas temas súper importantes. Pues, de hecho, la COP se va a llevar a cabo en Azerbaiyán, en Bakú, que es país petrolero y no necesariamente el país más respetuoso con los derechos humanos. La realidad es que sí ha sido un objeto de críticas, pues que también en la COP anterior se llevó a cabo en Dubái, ¿no? En Emiratos Árabes, pues un país cuyo desarrollo ha dependido del petróleo. Entonces, pues la realidad es que sí es una incoherencia que sociedad civil y que la comunidad internacional señala, pero la realidad es que, y me parece que sí deberían de revisarse los criterios de cómo se asignan la sede de las COPs, ¿no? Y sí, coincido contigo en que es algo que se debería de atender, pero pues la realidad es que también este tipo de conversaciones globales que conllevan pues un esfuerzo logístico impresionante, pues coincide que solamente se puede llevar a cabo en países que son sumamente ricos y que de hecho dependen del petróleo, ¿no? Pero es un muy buen punto que se debería de corregir a nivel internacional en la Convención Marco. Este, híjole, Sobre si será vinculante y ay, gracias. Ajá. sobre quién es en nuestro país quien se encarga de la transparencia. Sí, gracias, gracias. Pues la realidad es que la Convención Marco insta y urge a los países a que tomen medidas, pero no hay sanción económica en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, pues no, la Convención Marco no es vinculante, pero al final de cuentas también las decisiones de política climática que los países adoptan, al final de cuentas se vuelve una medida de diplomacia y de soft power, ¿no? Entonces, pues sí, al momento el Acuerdo de París no es un acuerdo vinculante, ¿no? Y pues las instituciones encargadas de compilar y presentar esta información, pues desde el ámbito de la información de cambio climático, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apoyada por el brazo técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, también recientemente la realidad es que la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha jugado un papel relevante en comunicar los compromisos de cambio climático en México. Y pues esperamos que en la siguiente administración, en donde pues la nueva presidenta electa tiene un perfil de científica de cambio climático, pues, y además ha estado anunciando perfiles bastante interesantes en la Administración Pública Federal. Pues esperemos que con estas nuevas figuras y este nuevo liderazgo se comuniquen y se establezcan compromisos mucho más coherentes y responsables con nuestros compromisos internacionales. Gracias, Mariana. A ver, tenemos a Thaís Mena. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ok. Yo más bien quería hacer como una pregunta, observación, comentario. Yo soy de Costa Rica em, y siempre me ha llamado mucho la atención el tema de transparencia porque yo he trabajado en temas de instituciones públicas, en temas ambientales aquí y en Costa Rica tenemos el contexto de que lo que se incluye en el tema de Escazú nació de aquí porque es legislación que ya existe
Aquí tienen un montón eh, de políticas, o nacieron políticas incluso desde acá, políticas ambientales y sobre derechos humanos. Y entonces estamos en ese contexto donde en teoría em, la información es pública, todos podemos accesarla, pero nos vamos a dos temas diferentes, el tema político y el tema científico. En Costa Rica, a nivel de contratación pública, la información es pública, todos podemos acceder a un sistema integrado de compras públicas. Sin embargo, el tema político interviene y entonces se nos complica esto todavía más, aunque la información sea pública. Este, Ahorita yo creo que por primera vez en la historia de este país tenemos un presidente que completamente niega la existencia del cambio climático, niega la existencia de la política pública como una herramienta a futuro. Y entonces nos enfrentamos al hecho de que tenemos la posibilidad, tenemos las herramientas de transparencia, pero nos enfrentamos al tema político y al tema de que a nivel científico las cosas son muy técnicas. Ahorita me está llamando mucho la atención el tema de política energética. Ahorita en Costa Rica nos estamos viendo de que siempre tuvimos una política energética de energías limpias y ahorita vienen a hablarnos de hidrógeno limpio, pero el tema es de que cuando usted viene y lo revisa a fondo, que es sumamente complicado, no es hidrógeno limpio. Y esto se vende como una política verdaderamente verde. ¿Qué pasa o cómo intervenimos la sociedad civil o incluso a nivel internacional analizando cosas que son tan específicas y tan técnicas? Sí, muchas gracias, Thais. Creo que justamente sociedad civil juega un papel fundamental en todo el ciclo de política pública y en los procesos de incidencia. O sea, no solamente al momento de definir un problema público, porque justamente al tener esta cercanía con la ciudadanía, sociedad civil juega un rol fundamental para construir conocimiento, ¿no? Y brindar información y sensibilizar a la población. Y, o sea, también al momento de identificar alternativas de solución, justo sociedad civil, es quien cuenta con información para hacer visible cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las mejores, las experiencias internacionales que pudieran replicarse, ¿no? O que pudieran tropicalizarse a las circunstancias de cada país. Y pues también al momento de adoptar una medida como solución, o sea, el rol de sociedad civil es fundamental para socializar los beneficios o los costos de adoptar una medida u otra, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, me parece que incluso en la fase de monitoreo, evaluación y control em, de las políticas públicas se vuelven fundamentales para fungir como una especie de reflectores sociales. Entonces, creo que depende mucho del grupo de sociedad civil, porque habrá algunos grupos que estén enfocados, por ejemplo, a generar información. Otras organizaciones de sociedad civil a lo mejor están enfocadas al tema de fortalecimiento de capacidades o a la creación de alianzas o incluso a la movilización o hasta el litigio, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay como que existe una gran variedad de herramientas de las cuales sociedad civil que sociedad civil puede utilizar para incidir en las políticas climáticas, pero pues sí depende de la naturaleza de cada actor, ¿no? Y pues nada, diría que pues sí, yo motivaría a que estos procesos se sigan fomentando y que realmente sean procesos con un apoyo
de la comunidad en donde se están llevando a cabo ciertos proyectos o donde se está promoviendo la implementación de una estrategia sobre otra, ¿no? O sea, que se haga de la mano con la ciudadanía, que sea un proceso ordenado, que sea un proceso inclusivo. Entonces, la realidad es que hay muchas formas en las que sociedad civil puede incidir. Gracias, Mariana. Shurabe Mercado, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues tengo dos grandes preguntas, o sea, tal vez estén un poco complicadas, no complicadas, sino complejas en el sentido de que tal vez tengan más trasfondo a las mismas respuestas, pero aún así las voy a realizar. En específico la primera, y no tienen mucho que ver ni una ni la otra, pero por ejemplo, de lo que dijo Rodolfo respecto a cómo se alinea o cómo se enlaza con el acuerdo de Escazú, la verdad es que sí me surgió la duda en cuanto, por ejemplo, NDCs y el GST, como son varios de los mecanismos principales del marco convención, cómo es que se integran o se alinean no más convenciones y más acuerdos y protocolos nada más, sino, por ejemplo, la conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica y el marco COMIC-Montreal, o la reunión de las partes para el protocolo de Cartagena, el protocolo de Nagoya, la ONEA, con PENUMA. ¿Cómo es que se alinean a los acuerdos a nivel internacional o cómo es que se interlazan o si tienen un espacio para interlazarse? Y más importante, si es que también se bajan a nivel, o sea, desde la parte internacional, si se bajan de manera correcta a nivel nacional, porque a veces es difícil encontrar como los lazos de ya varios documentos o varios protocolos y acuerdos que hacen los países y cómo es que también estos mismos se puedan interseccionar. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda que me interesa más, si hay como oportunidad de contestar una a la otra, yo creo que sería la otra. Yo, de manera personal, apenas acabo de egresar de ingeniería en biotecnología, entonces me llamó mucho la atención esta sesión por la parte como de ciencia detrás. Me interesa mucho el track de ciencia y tecnología dentro de la COP y todo el proceso que se está haciendo. Entonces, pues, y tiene que ver un poco también con la parte de que están dialogando de transparencia, ¿no? O sea, mi pregunta es cómo se gestionan estos mecanismos científicos y técnicos del marco convención, como es el subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, o la USAC, que pues lo que hacen más que nada es como discutir las necesidades de investigación y el desarrollo de capacidades de estas investigaciones y esta recopilación de datos. Y bueno, o sea, para respaldar todo, como es que también se interlazan y principalmente si este tipo de mecanismos y órganos operan exclusivamente a nivel internacional o si existe algún otro órgano similar en México o América Latina que puedan evaluar estos criterios y ofrecer perspectivas basadas en investigaciones, cómo es que se mezcla la parte científica y técnica, para que pueda ser ofrecida por parte de terceros y más importante desde academia, ¿no? Y en el caso de que no, justamente, habrá como alguna esperanza o posibilidad de que se puedan implementar o solidificar a través de estos procesos de transparencia. Gracias. Sí, a ver, con mucho gusto intento dar respuesta a tus preguntas. Creo que fueron muy puntuales. Intentaré contestar. Este, me parece que la cumbre de biodiversidad en Colombia va a ser una oportunidad para identificar puentes con la agenda de cambio climático. Y justo dado que ahorita Brasil tiene la presidencia del G20, creo que hay una oportunidad para establecer una alianza regional para posicionarse ante procesos multilaterales en una gran diversidad de temas, incluyendo la biodiversidad y cambio climático, y pues también para que realmente Brasil ejerza una función de liderazgo que permita poner al centro de la conversación la gran diversidad de la región y pues la riqueza del capital natural y la biodiversidad que tenemos en América Latina y el Caribe. Sí hay en las conversaciones de los órganos subsidiarios conversaciones en específico para ver cómo vincular la información científica
con los temas de cambio climático. Si te soy honesta, no estoy muy empapada de por dónde van las conversaciones en ese tema. Ahí te sugeriría mucho seguir los boletines que se publican a través del IISD, que es el International Institute for Sustainable Development, porque ellos realizan la compilación de los resultados de las negociaciones de los órganos subsidiarios y podrías encontrar ahí información por tema, ¿no? Y entonces ahí esa podría ser una fuente de consulta interesante para ti que estás siguiendo estos temas tan puntuales. Pues el primer organismo o la institución encargada de canalizar los compromisos de cambio climático de México ante la Convención Marco, pues es siempre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y justamente a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pues se espera que estos temas se logren hacer transversales, ¿no? Entre las instituciones de la Administración Pública Federal. Pero la realidad es que hay grandes vacíos o grandes áreas de oportunidad en la forma en la que opera esta comisión. Y entonces, ahorita para mí sería muy complicado decirte cuál institución en específico es encargada de dar seguimiento a este tema, pero mi primera respuesta es, debería de ser Semarnat quien se asegura de dar transversalidad a los distintos temas de cambio climático. Sí, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Vale, ya nada más tenemos dos manitas levantadas. Antonio y Osber. Antonio, adelante. Gracias. Bueno, primero poner contexto. Yo vengo soy nuevo en esto, del medio ambiente, vengo de la defensa de los derechos de los animales y me vuela un poco la cabeza lo difícil que es esto porque cuando alguien maltrataba a un animal salían miles de personas a marchar en cualquier estado y nadie está saliendo a marchar, se está acabando el planeta. Entonces está gravísimo esto, pero nadie hace nada a comparación con el otro tema que era muy fácil, legislábamos muy fácil. Y escucho esto que pasa en las COPs, que se hace en países petroleros. Y entonces siento que no hay ninguna garantía para nada, que esto es una pantomima, no lo que hacemos aquí es trabajo, los activistas, pero que los gobiernos están haciendo pantomimas nada más para hacer como que están haciendo algo y somos la sociedad civil, los pocos que estamos en esto que presionamos. Y me pregunto si hay algún país que lo está haciendo bien. Y no solo países como más privilegiados, a quienes les es fácil desde la sociedad civil, que están mucho mejor pagados que nosotros y tienen más recursos. ¿Hay algún país, más o menos como los nuestros, Latinoamérica, que lo esté haciendo bien y a quien podamos observar, copiar para saber cómo hacerlo mejor? Sí, gracias, Antonio, por esta pregunta. La realidad es que depende del tema. Te diría que, por ejemplo, Costa Rica en su momento fue un gran líder en cuanto a las políticas que se implementaron para la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, o incluso en la forma en la que presentan sus contribuciones nacionalmente determinadas, pero pues ya ese liderazgo poco a poco se ha ido diluyendo. Y sí, lo mismo para México. En algún momento fue gran líder regional en materia de política climática, pero pues por las contradicciones de nuestra política energética a nivel nacional, pues también ese liderazgo se ha ido desvaneciendo. Por ejemplo, hay muchas expectativas respecto al liderazgo de Brasil ahorita como presidente del G20 y también porque la COP 30 se va a llevar a cabo en Brasil, en Belén. Entonces, también
ahí sociedad civil organizada ha estado fungiendo un rol muy importante, pero hay muchas expectativas respecto al liderazgo de Brasil. Entonces, dependería más bien de los temas puntuales. Creo que sí hay algunos liderazgos bastante reconocibles en distintos temas. Bueno, sí, me parecería que esos son algunos ejemplos de países que están más o menos en igualdad de circunstancias, ¿no? Pero la realidad es que no hay ningún país 100% coherente o sea, con una política de cambio climático realmente ambiciosa, transversal y que realmente cambio climático sea el eje de la planeación del desarrollo. Por supuesto que ahí países del norte global tienen un mayor avance en hacer estos procesos, en garantizar que el cambio climático sea un eje transversal de la planeación, pero te diría que no hay ningún país 100% coherente, ¿no? O que define compromisos, o puede ser que se definan compromisos ambiciosos, pero el avance en la implementación no es el mismo, ¿no? Hay una brecha entre lo ambicioso la ambición de los compromisos y el avance real en la implementación, desafortunadamente. Gracias, Mariana. Oigan, ya se nos están yendo muchas personas y antes de que se vayan me gustaría darles como los avisos de ocasión y si quieren, tienen tiempo, podemos seguir con estas 3 preguntitas y ya. Pero si me pones la presentación para hacer como los últimos avisos de ocasión antes de que se vaya nuestra audiencia, porfis. Y bueno, también hablando de como las diferentes cosas que puede hacer, ¿no? La sociedad civil, porque la sociedad civil no solamente pueden ser las universidades, pueden ser, ¿no? Como distintas organizaciones. Entonces, les quiero invitar al próximo seminario que creo que viene como mucho a colación de lo que estamos hablando, que va a tratarse de acción legal y derecho ambiental, que es un tema del que no habíamos hablado, ¿no? Como que hasta ahorita hemos hablado un poco más de qué se trata y como que sentando las bases de este conocimiento, pero en el próximo seminario que va a ser con AIDA, va a ser sobre derecho climático y litigio climático y van a venir Greenpeace México, Observatorio de Clima y New Climate Institute. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero Greenpeace México y Observatorio de Clima fueron organizaciones que llevaron a cabo un proceso legal en contra de los gobiernos estatales de sus países por no tener ambición o la suficiente ambición climática, ¿no? Pongámoslo como en términos más fáciles. Entonces ellos van a venir a contarnos qué es lo que hicieron y cómo lograron, ¿no? Como llevar hasta ese punto, pues el empuje de la sociedad civil y qué es lo que pasó, qué es lo que lograron o no lograron. Entonces va a estar muy bueno, les invito a que vengan, también para que sepamos un poco de cuáles son los casos como más prácticos de las cosas que se han llevado a cabo. Y bueno, ya saben, se pueden meter a nuestra página de Climate Latino y ahí encuentran toda la información. Y les pedimos también que puedan difundir el toolkit. Les voy a volver a pasar por el chat cuál es ese link. Y básicamente son imágenes y videitos sobre nuestra campaña para que puedan seguir como replicando la voz y que lleguen más personas a este esfuerzo que estamos haciendo en colectivo. Este es nuestro 4º seminario, nos faltan otros 4, así que no baje la audiencia para que podamos tener mucha fuerza con esta campaña. Bueno, ya, tuve que hacer esa interrupción antes de que se nos fueran las personas, pero Mariana, dime si tienes tiempo para una preguntita más o si no, podemos cerrar la sesión. Sí, tengo tiempo, pero sí, poquito. Ok, poquito, ya. Nada más, el que estaba primero en la fila, Osber, que de hecho Lo es... mío, lo mío no es pregunta. Buenas noches a todos y saludo a mi colega Mariana por la buena presentación y por el trabajo que está haciendo. Solamente para todos los participantes, hay que entender que las contribuciones nacionales determinadas son compromisos voluntarios. Cada país según su realidad y su política, hará lo que puede.
¿no? Lamentablemente, solamente para aportar a la discusión, es que se hicieron las contribuciones nacionales determinadas, pero no hicieron a tal escala de participación territorial. Y es por eso que tampoco este fortalecimiento de capacidades tampoco se dieron. Por eso que este evento lo está haciendo, ¿no? Algo que había faltado en los países, ¿no? Y cuando hablamos sobre la transparencia, es que tampoco no hay mecanismos que sustenten que se exija que se publiquen las informaciones que tienen que estar en los ministerios del ambiente, ¿no? Por eso que a veces es difícil ver si cada cosa de las acciones que está haciendo cada país se está implementando, ¿no? Es por eso que la sociedad civil tiene tiene que hacer un empoderamiento de trabajo, de hacer como un monitoreo y seguimiento a estos procesos. Entonces, lo que Mariana ha sido muy claro, ¿no? Hay debilidades en este proceso. Y es por ello que ahora, para esta nueva CNDC, necesitamos como surgir un espacio de conversaciones que permita crear un grupo o grande que vigile para este gran momento que son las nuevas CNDC, ¿no? Solamente eso que quería compartir. Y el obstáculo para avanzar la CNDC son tres cosas que ya lo han dicho muchos internacionales. Es la política económica del país, es también la falta de decisión como país y los tratados de libre comercio. Son tres cosas que hacen limitar para avanzar la CNDC. Y es por eso que está condicionada también. Por eso que hay un debate sobre esto también, ¿no? Y eso es parte de las discusiones que se tiene que dar con mayor fuerza en los espacios internacionales. Si no hubiera esos espacios internacionales, tampoco no estaríamos discutiendo todo el tema del cambio climático ni las políticas climáticas y dejaríamos en manos a las corporaciones que sigan dominando y sigan destruyendo el planeta. Por eso que es importante el espacio internacional como la COP para seguir discutiendo y para seguir como sociedad civil incidiendo, ¿no? Eso que quería aportar más. Gracias. Muchas gracias, Osber. Creo que son como cosas muy puntuales que tenemos que tener en cuenta a través de todas estas sesiones. Y bueno, creo que ya no nos da tiempo para las últimas preguntitas. Le pueden escribir a Mariana, dejó por ahí su correo electrónico para ya no alargarnos mucho más. Quisiera que prendiéramos nuestras cámaras para tomarnos una fotito ya antes de irnos y dejarlos libres en esta tarde de martes, que sé que luego se hace muy larga la jornada laboral, más tomar estas sesiones. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Así que los que puedan abrir su cámara, regalarme una sonrisa y darme chance porque son 3 páginas. Ok, 1, 2, 3. Siguiente. 1, 2, 3. Y listo. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos por acompañarnos y no se pierdan la sesión del jueves. Va a estar muy buena. Tenemos a esos 3 invitados. 2 de nuestros ponentes van a estar, bueno, uno en portugués y otro en inglés, y para eso vamos a tener una traducción simultánea y contratamos a traductores y toda la onda, así que va a estar muy buena, no se la pierdan, los esperamos. Esa va a ser a las 4 de la tarde, no a las 5, va a ser un poquito más temprano. Entonces, para que lo anoten ahí, igual les va a llegar, si son parte de nuestro Reality Hub, pues un aviso a sus calendarios, y si no, lo estaremos difundiendo a través de nuestros grupos de WhatsApp. Entonces, los vemos por allá y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Mariana. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Ay, qué gusto verlos a todos, José. Ay, nos vemos. Detener grabación.